adelante. Buenas a todos. El capítulo número 7 hoy presentamos úlcera gástrica, amistad perdida. Y luego nos empiezan a decir qué es la úlcera gástrica, que es una herida que se forma en el tejido que reviste el estómago, causada por diversos factores como una mala alimentación o infección por la bacteria. Y también nos presentan el estómago, que almacena los alimentos tragados y esteriliza el ácido del estómago producido por la pared del estómago con ayuda de las enzimas pepsina. Entonces la Sí, comida será destruida y disuelta, lo que inicia la primera etapa de la digestión. Entonces, si quieres hablar. sí, bueno, hablando primero de lo que es la úlcera gástrica, como tú dices, es una enfermedad, bueno, más bien sería una úlcera ácida péptica, porque obviamente también está alterado lo que es el péptido. Pero en sí, como mencionaba aquí en el manga, una de las principales causas es por mala alimentación, ¿no? Pero las principales son por dos causas. Una es por las bacterias, que en un momento mencionaremos cuál es el nombre, y el otro es por el uso de AINES, el uso de analgésicos inflamatorios no esteroideos, que serían como el ibuprofeno, el naproxeno, el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, el metamizol. Todos estos compuestos son parte de este grupo de que se llaman AINES, y esto genera muchísimo la ulceración y de la mucosa gástrica, que genera al final pues lo que es la úlcera péptida. Entonces, cuando uno tiene úlcera péptida, tiene que pensar estas dos cosas, principalmente. Ya después puede ser como tú dices, como la alimentación, ¿no? Pero, pues digo, esta es la principal causa. Y obviamente este cambio de imagen, ¿no? De lo que antes digamos que era más circulatorio y ahora nos damos a algo más gastrointestinal, en donde vemos como una cueva llena como de lava, ¿no? Sí, Jesús. Y ahí, pues ahí vemos cómo se está digiriendo la sangre. Incluso una de las frases del protagonista, no, bueno, el compañero del protagonista, dice que si ellos cayeran ahí, serían hemolizados de forma instantánea. O sea, hemolizados quiere decir, serían desintegrados, ¿no? Sí. Y justamente es lo que pasa cuando uno tiene sangrado nasal, cuando tiene epistaxis, que es el término correcto, a veces se traga la sangre. Y esta sangre, pues obviamente va a interactuar con el ácido gástrico, y esto puede generar algo que se llama pues gastritis, porque después de la hemólisis de esta sangre, pues generan los productos de desecho, y estos productos de desecho pueden generar lo que es la alteración. Pues sí, Más o menos. entonces, hablando Ujú. más de la úlcera gástrica, dice que la función de la mucosa que protege el estómago disminuye, de modo que es capaz de neutralizar el ácido estomacal en consecuencia del estómago. Y aquí nos muestran las capas, que primero es la membrana mucosa inferior, submucosa, capa muscular y serosa. Y la úlcera nos la ponen aquí entre la membrana mucosa y la membrana mucosa inferior, como un agujero entre estos dos. Y el ácido Exacto. también, entre el ácido y ellos también. Sí, sí. Sí, es importante que estas capas, obviamente, como tú dices, se vean diferenciadas, porque una vez que entra la mucosa, pues puede dar riesgo a que genere una alteración en esa área de secretar moco, de secretar ácido gástrico, incluso de poder secretar algunas enzimas. Y bueno, también es con los casos más graves, obviamente van a pasar esas capas y pueden pasar a las capas musculares. Y en este caso pueden generar sangrados también este tipo de úlceras. Bueno, continuamos, vemos que al parecer el ácido del estómago ha erosionado el lugar donde está la serosa. Y se ve como está asesinando a, a una célula roja, o se ve muy doloroso. Lo ponen así Sí, muy doloroso así y nos presentan a otras células importantes que son las células febriles foveolares, células secretoras del moco para proteger el estómago del ácido estomacal o pepsina. Y aquí nos la ponen con un traje así de tóxico, antitóxico así. sí, ¿verdad? También nos presentan Sí, las sí. plaquetas, que las plaquetas Celis, también en el manga principal, eran muy queridas Ujú. porque parecían unas niñas muy adorables y todo eso.
Entonces aquí también nos la ponen las plaquetas, ahora en el estómago, célula que está en la sangre que cuando se dañan los vasos sanguíneos se encargan de cerrar la herida para dejar de fluir sangre. Y aquí nos las ponen como unas niñitas. Sí, las plaquetas muchas veces como que no nos damos cuenta de la importancia, ¿no? Pero en sí tenemos al día muchísimos micro lesiones a nivel de los endotelios de los vasos sanguíneos. Quiere decir que hay muchísimas microperforaciones al día en todo tu cuerpo de este tipo de lesiones. Y las plaquetas son las principales en actuar en este tipo de microlesiones. Si no tuviéramos plaquetas, imaginemos que, bueno, el nivel normal es entre 150.000 plaquetas por mililitro a 400.000, más o menos es el promedio. Si tu nivel disminuyera desde ese límite, vas a empezar a tener síntomas en donde, por ejemplo, te empiezan a salir moretones, o te empiezan a salir sangre en las encías, o empiezas a tener, por ejemplo, sangrado en el ojo, o empiezas a tener como pequeños sangrados a nivel del tracto digestivo. Eso puede generar una disminución de plaquetas. Y aquí, como tú dices, ya yo creo que en ese manga, pues, las ponen, bueno, el original, ¿no? Sí, Lo ponen así que son importantes por lo que te digo, porque sin ellas tendríamos muchísimos sangrados al día en todo el cuerpo. Los glóbulos rojos ayudan a formar el coágulo, pero las principales protagonistas de este evento de la homeostasis ante a un sangrado son las plaquetas. Y pues yo creo que también está bien que lo pongan chiquitita, porque obviamente, bueno, no, creo que aquí no menciona cómo se forma una plaqueta, ¿o sí? ¿No, verdad? Aquí no menciona cómo se forma una plaqueta. no, no No. la menciono. Si quieres, ahora es el momento. Bueno, la plaqueta en sí viene de algo que se llama que se llama megacariocito. El megacariocito puede ser como lo análogo a la célula roja, pero es muchísimo más grande, es enorme. Pero ese megacariocito se tiene que sacrificar, tiene que fragmentarse en muchísimas partes para poder formar plaquetas. Entonces la plaqueta en sí no es lo mismo que el eritrocito, ves que este perdía el núcleo y perdía sus enzimas, ¿no? Sí, En este caso, la plaqueta no solamente pierde eso, sino también pierde parte de su membrana plasmática, pierde parte de eso y se forma nada más un fragmento. Y eso sí, sí tiene más gránulos que en un eritrocito. Tiene gránulos porque estos gránulos ayudan a mejorar la adhesión de las plaquetas, ayudan a mejorar la reacción ante las plaquetas en el endotelio, ayudan a mejorar o bueno, ayudan a activar lo que es la plasmogénesis, que es que el coágulo se vuelva más duro. Y eso, las plaquetas tienen ese tipo de compuestos y diferencia. ¿Cómo ves? No sé si te sabías que eso era la plaqueta, un fragmento. pues sí, un poco leí en el otro manga principal. Bueno, entonces continuamos. Vemos que la úlcera ha avanzado a 3 capas, ya está en la tercera capa y cada vez se ve más ácido entre las células rojas y pasa un momento donde nuestro protagonista iba a morir, iba a caer y lo sale otra célula sacrificándose por ella. Sí, Y aquí nos presentan el causante de todo esto, una bacteria. Un diseño muy descriptivo, ¿no, Joselis? Está muy bien hecho el diseño. sí, está muy bueno, ¿eh? Me hace muy genial porque o sea, pareciera como si fuera un tipo de excavadora, ¿no? Sí. Como un tipo de animal que excava, ¿no? Como una polilla también tiene como pastes de polilla. Sí, partes de polilla. Pero si te das cuenta como que como los brazos tienen Tentáculos. como ese tentáculos como si escarbaran y dañaran el tejido, ¿no? Sí, Y pues sí, exactamente, pues este tipo bueno, ya lo vamos a mencionar, ¿no? Que es el Helicobacter pylori, que como decíamos bueno, como decía al principio, es una de las principales causas de úlcera gástrica péptida. De hecho, cuando una persona tiene úlcera gástrica péptida, tiene que ser descartado tienen que hacerle pruebas para que descarten que esta bacteria no está colonizando el estómago. Porque otra cosa muy, muy importante de esta bacteria que yo creo que aún no lo van a mencionar, no lo mencionan aquí,
pero esta es una de las principales causas de cáncer gástrico secundario a esta infección por Helicobacter pylori. Por eso es importante el tratamiento de esta infección. Eso no se debe dejar a la ligera, porque si no se erradica de forma inminente, esta bacteria te puede dar un gran riesgo de tener cáncer gástrico. Entonces, es muy importante que den el tratamiento, porque con un tratamiento bien efectivo, mira, te ahorras tener cáncer. ¿Sí me entiendes? Sí, Más que la úlcera péptica, el cáncer. ¿O tú cómo lo ves? sí, lo veo que es es oportuno tratarlo cuanto antes se pueda. Y aquí vemos cómo las Sí, plaquetas están intentando tapar el agujerote que hizo. Y pues aquí como que se ve que el protagonista está roto emocionalmente por la pérdida. Pero aquí nos presentan la salvación externa, que es la claritromicina. Un tipo de antibiótico sirve para inhibir la síntesis de proteínas y suprimir los antibacterianos. Y como la medicina aquí la representan en estos mangas como robots, aquí es muy parecido el diseño a la bacteria, pero en forma robot. Entonces, ¿qué te parece el diseño sí. también y qué nos puedes hablar? Está muy bien, ¿no? Porque así ha sido como todos los diseños de los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, lo que era ¿cómo se llama? La penicilina en, en lo que era lo de la gonorrea, ¿recuerdas? Sí, También tenía un estilo robot. Los esteroides, como también otro robot. Entonces, me parece muy bien que siga continuando con ese patrón de que todos los medicamentos o fármacos sean como tipo robot. En el caso de ¿cómo se llama? Del tratamiento para el hongo, como que pues ahí creo que yo le falló, ¿no? Un poquito, ¿no? Porque pues ahí fuera como un líquido. ¿O tú qué piensas? no lo sé, tú eres el experto, José Luis. No, me refiero a que como iba el patrón de que cada medicamento era un tipo de robot, un cyborg, Ajá. le falló yo creo que en el pie de atleta, porque ahí lo mostró como si fuera un líquido nada más. Ah, sí, sí, Amo- ya entendí. Entonces, ahí yo creo que nada más ahí, pero lo demás, perfecto. E incluso creo que hasta el mismo antibiótico pareciera como ¿cómo se llama? Como el Helicobacter, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, parece como Como que su tiene un contraparte, ¿no? parecido. La contraparte. Exactamente. Pero algo también importante, está bien que digan que es la claritromicina, está bien, pero la verdad, el evento del Helicobacter pylori es un poco porque, como te digo, tienen que ser un buen tratamiento, porque si hay un fallo, o más bien, si no se hace bien el abordaje y no se dan los medicamentos como deben ser, muy probablemente esta infección, esta bacteria, va a volver y con más fuerza porque ya va a tener resistencia a los antibióticos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces nada más no quedarse que es nada más con la claritromicina, sino otro tratamiento más. Se tiene que tratar con dos antibióticos al mismo tiempo, no solamente la claritromicina. Ahí lo mencioné un poquito, ¿no? Dice que después de que se toman esto que es la Así claritromicina y la dice, amoxicilina continuamente, ajá, ujú, dice que si y dice que se tiene que cambiar permanecen, a la claritromicina. Entonces, ahí tiene que ser bien sustentado los días que se tiene que dar el tratamiento. Y además, también tiene que dar topósido y también omeprazol, porque obviamente se tiene que también tratar lo que es la úlcera. Porque si la úlcera sigue y el Helicobacter se manifiesta y rompe la última capa, que es la serosa, pues ya puede haber una sepsis y eso puede ser la complicación si no se trata con omeprazol. ¿Cómo ves? pues sí, veo que sí se tiene que hacer bastantes cosas, o bueno, no tantas, pero sí más de una a la vez para tratar esto. Entonces, ya acaba con este Sí, problema, José Luis, y ya vemos la parte en la que el protagonista se rompe porque perdió a su amigo porque hasta tenía una foto ahí de que eran mejores amigos y todo eso. Y que ya no quiere trabajar más, así termina este capítulo, Jesús. ¿Si quieres decir algo más? pues sí, yo creo que el protagonista se va viendo en todos los capítulos
que desde el inicio pues era un experto y cada cosa que veía que estaba mal se sorprendía y se deprimía, ¿no? Y ya en este último capítulo creo que lo vemos más maduro, ¿no? Más anterior, ya lo vemos un poquito más serio, pero obviamente siempre pareciera que tiene una negativa en todo momento de lo que tiene que estar haciendo el cuerpo para poder sobrevivir. Y en este capítulo obviamente ya ve una pérdida, ¿no? Ve ahora sí una pérdida de alguien querido, de su amigo, y es lo que yo creo que terminará de romperlo en la función en su función de vida. Pero también nos damos cuenta de que nos introducen nuevos personajes, que por ejemplo las células que tú dices, las células foveolares, las plaquetas, como que también nos introducen que muy probablemente en los siguientes capítulos también van a estar constantemente interactuando. Y además también bueno, aquí yo creo que me hubiera gustado también un poquito más, que le dieran la importancia del riesgo de cáncer que puede generar el Helicobacter pylori, porque es muy alto, es demasiado alto el riesgo de cáncer por esta bacteria. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene úlcera péptida, no hay que tomarlo a la ligera. Pues ya escucharon, ¿eh? No hay que tomarlo a la ligera, como dice nuestro querido José Luis. Pues bueno, ya es todo, José Luis. Un gusto haber estado con ustedes y nos vemos en el siguiente capítulo.